que uno ve a través de la ventana digamos, del conector de guía que tiene el equipo, lo que va a ver es este dipolito, que es el dipolo irradiante. ¿Alguna pregunta? Sí, disculpe, una consulta. Sí. En el caso de antenas en las que se utilicen, por ejemplo, dos bandas diferentes para transmisión, una para transmisión y otra para recepción, estas transiciones, ¿cómo se generan? ¿Serían una transición que tienen dos antenas de diferentes tamaños para No, responder a las diferentes frecuencias? es que justamente hay eh, una cierta eficiencia. O sea, pueden pasar dos cosas. Que la misma se utilice para las dos bandas, porque tengamos en cuenta que así como la antena dentro de un ancho de banda, la misma antena es para transmitir y recibir, o sea, transmite una frecuencia y recibe a otra para tener esa funcionalidad de ser full duplex. Cuál es la consecuencia de eso? Y bueno, que a la frecuencia más baja la antena gana un poco menos y a una frecuencia más alta la antena gana un poco más. Lo mismo sucede con esto. Dentro de la misma guía de onda, yo puedo trabajar con dos frecuencias distintas siempre y cuando esté por encima de la frecuencia de corte de la guía. Lógicamente que la atenuación y la característica que corresponde para cada banda es un poco distinta, pero no hace que el sistema no pueda funcionar. Lo mismo va a suceder con esta transición. Tiene un rango, un ancho de banda determinado que se puede utilizar. O sea, justamente cuando uno la va a, digamos, a seleccionar este tipo de transiciones, tiene que corresponderse eh, con el ancho de banda de la señal que vamos a transmitir. Tengamos en cuenta que el equipo de radio transmite y recibe por el mismo port. Por lo tanto, esto también tiene que tener ese ancho de banda de frecuencia de transmisión y recepción que se corresponde con la frecuencia de trabajo del equipo. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias, Francisco. No, no. Disculpe, yo tengo una consulta de un tema anterior que quedó ahí. Em, Vio que usted explicaba en cuanto al ángulo de desplazamiento con respecto al satélite. Eh, ¿En cuál? ¿La polar? no, usted está explicando lo Perdón, que es, acá. Esto que está acá, por ejemplo. claro, O ese es del vamos a motor, intentar. la otra, la Acá, manual, acá. es exactamente. Ahí el ángulo de desplazamiento, usted dice que ahí podría ser de 1,01 grado. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es el ángulo exactamente de ese de No, no, desplazamiento que no. tiene? Este ejemplo, lo que estoy planteando aquí es con un ejemplo, porque eh, cuando se hace, digamos, el cálculo de enlace, de acuerdo al satélite que tenemos que posicionarnos, también nos van a dar las coordenadas que corresponden a azimut y elevación. Lo que estoy dando como ejemplo aquí es qué es lo que pasa si por error, por inestabilidad del terreno, por ejemplo, eh, hubo un viento muy fuerte y movió la antena. El desplazamiento de 0,1 grados por cualquier motivo equivale a que el haz, donde estaba apuntando al satélite, si la órbita estaba a 20.000 kilómetros, el haz se desplazó 34,88 kilómetros. No Ah, sé bien, si entonces, claro, o sea, de- nosotros siempre vamos a tener el posicionamiento del satélite y vamos a ver, totalmente, pero claro. igual siempre, o porque vamos a utilizar la antena con otro satélite, o hay que hacer ajustes por el satélite mismo, en este ejemplo que está acá, el fabricante está diciendo
Mira, podemos tener una resolución de 0,055. ¿Cuánto hay que mover a la antena para ajustarse nuevamente con el satélite? Ya sea porque el satélite tuvo un súbito cambio de posición y hay que ajustarlo en los satélites geoestacionarios. Esta es la resolución que tengo, 0,0055 grados. O sea, lo que di al principio es un ejemplo de lo que está representando hablar de medio grado, hablar de 0,1 grado, de lo que es el ancho de haz, que es de la antena satelital, que es el haz más fino que el haz de un puntero láser. Entonces, a las grandes distancias, estos pequeños desplazamientos representan mucho a la distancia. Ah, bueno, bueno, ahí me queda un poquito más Entonces, claro. con este sistema de posicionamiento, este ejemplo, por ejemplo, donde el fabricante dice, tenemos una resolución de 0,0055 grados, lo que me está diciendo que cada pasito que dé el motor a la distancia a 20.000 kilómetros es 1,9 metros. Por ejemplo, hay que ver dónde está el satélite, tal vez está a 10.000 kilómetros, entonces esta distancia es menor porque estamos mucho más cerca. Recordemos que es distancia por, supongamos, mira, si en lugar de 20.000 kilómetros hubiese sido 10.000 kilómetros, se estaría desplazando 0,8 metros. ¿Estás de acuerdo? Sí, 0,85. Claro, exactamente, exactamente. Bien, claro. Bien. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, vamos a los estándares. En realidad existen una gran cantidad de estándares para eh, todo lo que es la regulación del sistema satelital. Fundamentalmente tenemos a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que hay una gran cantidad de estándares. Tenemos Intelsat, que es la International Telecommunication Satellite, y luego tenemos AsiaSat y Asia Pacífico, o sea que son también dos entes de regulación que cada vez tienen mayor peso internacional de la manera que está dominando el espacio del punto de vista satelital. Algunos ejemplos, la I2R 580, difusión, comunicación fibra óptica, equipos de interfaz, telecomunicaciones en general, telecontrol, telemetría, relacionado con sistemas satelitales. La 465, diagrama de radiación para antenas de estaciones terrenas de servicio fijo en un rango de 2 a 31 GB. Es decir, abarca prácticamente banda L, banda C, banda KSUBA, banda KU. La 1594, máximos niveles de emisión y requisitos asociados de las estaciones terrenas de servicio fijo de satélite para alta densidad hasta 30 GHz. O sea, estos son algunos ejemplos. Existen infinidad de normativas relacionadas con comunicaciones satelitales y básicamente uno puede ir a la página de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y googleando el tema, o sea, uno carga en la página el tema que le interesa y aparecen las resoluciones. Vamos a un tema muy importante, que es justamente la selección del sitio donde vamos a instalar la estación terrena. Y un tema muy importante es el Site Survey, que es el relevamiento de sitio, para ver si están dadas las condiciones para que en ese lugar podamos instalar una antena satelital.
Luego requerimientos, planificación del trabajo, armado y puesta en marcha y costeo. Estos son más, es un tema relacionado con de qué forma vamos a implementar, vamos a instalar todos los diferentes tipos de antenas y soportes que vimos. ¿Qué es un site survey? Bueno, es el estudio de sitio donde vamos a ver desde qué accesos tenemos, si es camino de tierra, si es camino asfaltado, si tenemos que ir a la cima de una montaña, eh, si tenemos energía eléctrica, si vamos a tener que recurrir a grupos electrógenos, si vamos a tener que recurrir a energía solar. Vamos a estudiar también las interferencias, es decir, si qué frecuencias tenemos presentes en el sitio y que puedan llegar a interferir en nuestro futuro sistema satelital que vamos a instalar. También si en ese lugar que vamos a elegir tenemos cobertura o no, porque tal vez no recibamos señal del satélite y no es viable la instalación en ese lugar. Yo voy a subir en la página compartida una planilla que se utiliza es un ejemplo, un modelo, pero hay muchísimos modelos sobre lo que sería un site survey, o sea, cómo deberíamos hacerlo. Pero básicamente, ¿qué es lo que tenemos ahí que cargar, que completar? Los datos generales del lugar, dirección, localidad, los accesos, como comentaba. Hay que hacer un análisis de despejamiento. Esto se hace con un inclinómetro, con un teodolito. Uno va haciendo el relevamiento del horizonte, porque tal vez delante nuestro tenemos un cerro que obstaculiza la visión de la antena con el satélite, porque a la inclinación, a la elevación que tiene que estar la antena, resulta que el haz es obstruido por, por el cerro o por la montaña. Tengamos en cuenta que muchas veces los ángulos de elevación son relativamente pequeños con respecto a la superficie terrestre. Entonces, de pronto, un cerro, de pronto una montaña, inclusive hasta un bosque puede llegar a obstruir el haz satelital. O en el caso de ciudad, los edificios altos, o sea, tenemos que ubicar la antena en una zona baja, de casas bajas, pero resulta que a esa zona la rodean una gran cantidad de edificios. Entonces, tenemos que hacer ese despejamiento, ese análisis de despejamiento. El análisis climatológico, esto fundamentalmente por el tema de vientos, si es una zona donde vamos a tener vientos muy, muy intensos que puedan llegar a modificar la posición de la antena. Dijimos lo crítico que era el hecho del posicionamiento de antena cuando tenía pequeños desplazamientos. Bueno, el sitio de montaje y edificación, sala de comunicaciones, qué características posee, o sea, esto ya nos metemos dentro, no fuera donde va la antena, sino dentro, que es donde iría la parte del equipamiento de radio, el módem satelital, desde el punto de vista de la energía, si es energía protegida, si hay un adecuado sistema de puerta a tierra, si está todo equipotenciado. Eso corresponde al análisis de la sala de comunicaciones, análisis de interferencia. Con un inhibidor de espectro tenemos que verificar todas las frecuencias que estén presentes en el lugar, inclusive visualizar la señal del satélite, y ver cómo es la relación señal de ruido que tenemos en el punto donde vamos a instalar la antena. Bueno, dijimos energía y sistema de puesta a tierra, detalle de instalación de los equipos, la accesibilidad, y también tenemos que registrar planos, layout de instalación de la sala de comunicaciones. Aquí una breve síntesis del equipamiento que necesitamos
para un relevamiento, analizador de espectros, GPS para determinar la posición del sitio, la brújula para determinar el azimut, dónde apuntaría la antena. Ese dato, cuando vamos a hacer el site survey, ya tenemos que tener los datos de azimut y elevación de la antena, y de acuerdo al posicionamiento. El teodolito, que nos permite medir, digamos, hacer relevamientos topográficos. Cámara fotográfica. ¿Por qué es importante la cámara fotográfica? Porque nosotros, cuando hacemos el site survey, con esa planilla vamos a ir al gabinete, en la oficina, para hacer todos los cálculos, y las fotos nos permiten visualizar muchas veces detalles de instalación, de ubicación del equipo, cómo es el terreno, las posibles obstrucciones que podamos llegar a tener. Este sería el kit básico de instrumental para hacer un site survey. ¿Alguna pregunta? Por ahora no. No. Bueno, ¿qué vamos a buscar cuando vamos a instalar una antena? Tengamos en cuenta, conocemos este tema de la sensibilidad del movimiento de la antena. El tema de los vientos, estamos analizando el tema climatológico por la ubicación de la antena. Entonces, la estructura de soporte, ya sea trípode, ya sea pedestal, tiene que ser rígida, y además el anclaje suelo, pedestal y soporte de antena tiene que ser toda una misma unidad. Y lógicamente el estudio de suelo, más en antenas de grandes dimensiones, por ejemplo, una antena de 9,1 metros, tengan en cuenta que incide el viento sobre la parábola y eso hace palanca sobre digamos, sobre el terreno. Es lo que vemos cuando el viento da sobre los árboles, que mueven la copa y está moviendo toda la estructura. Ahí tenemos que considerar también justamente la estabilidad que tenemos que tener del terreno donde vamos a colocar la antena. Muchas veces requiere de fundaciones que estén bajo tierra entre 2 y 3 metros. ¿Para qué? Para que evitar esa platea donde vamos a apoyar el soporte, donde vamos a fijar el soporte, sea algo totalmente estable. Bueno, justamente aquí con Ingeniería Civil, el tema de las fundaciones. Bueno, seguros también es muy importante. La presencia de escuelas, hospitales que requieren algún tratamiento especial, fundamentalmente si los ángulos de elevación de la antena son relativamente bajos, es algo a considerar. Analizar el espectro con un emisor de espectro sobre las potencias interferentes que podemos llegar a tener, señales interferentes que podemos ya tener sobre el enlace satelital. Bueno, cuando tenemos la ubicación de la antena, construcción de la platea, nuevamente verificar el espeje hacia el lugar de apuntamiento, los accesos, recorrer el camino hasta el punto de armado. Tengamos en cuenta que en muchos casos vamos a requerir de una grúa para posicionar la antena, para levantar la antena y ponerla sobre el pedestal. Asegurarse que haya espacio para armar la estructura de soporte y antenas. Ubicar la sala donde estarán los equipos, disponer de espacio y el tema de la energía. Esto también, energía, es un tema importante por el hecho de que muchas veces no se cuenta con UPS, o hay que recurrir a energía solar, o hay que recurrir a grupos electrógenos o energía eólica,
en muchos casos se combinan entre solar, eólica o solar, grupo electrógeno y la energía. Se corta la red, se recurre automáticamente la generación por energía solar. En regiones donde el sol, hay épocas del año donde hay poco sol, automáticamente entra el grupo electrógeno. Eso es algo que se debe analizar detalladamente. Justamente aquí cuando hablamos en un principio de la disponibilidad, el tema de energía entra en juego ahí, porque no es lo mismo, como dijimos, hablar del 99,99% que del 99% o del 99,999% de disponibilidad del sistema durante el año. Es algo que se tiene que evaluar. Aumentar o asegurar una cifra es costo adicional que se va sumando a la obra. Armado y puesta en marcha. Observemos aquí tenemos la pata de un trípode y que tenemos que recurrir a una grúa para la elevación de este trípode. Viene ya inclusive especificado en qué lugar enganchar a la pata del trípode para poder elevarla y que no sufra deformaciones. Es un ejemplo. Acá vemos el caso de una antena de 9,1 metros de diámetro que tiene 20 gajos. Es decir, aquí vemos, si contamos, cada línea recta equivale a un gajo. Y luego esta antena hay que posicionarla sobre la estructura de soporte. De ahí el requerimiento de la grúa. Otro tema es, muchas veces una antena satelital se puede instalar en la terraza de un edificio. Y esto se tiene que verificar con un ingeniero civil si es posible la instalación de esta antena satelital, porque hay dos cuestiones. Por un lado, el peso propio de la antena puede llegar a pesar entre 1.000 kilos, 2.000, 3.000, hasta 5.000 kilos, depende del tipo de antena, en primer lugar. Y en segundo lugar, no solamente el peso, sino el viento que va a incidir en la superficie parabólica, que va a ser un efecto palanca que va a trabajar sobre la estructura del edificio. En muchos casos hay que colocar lo que se conoce como viga de apeo, que la podemos ver acá, que es una viga de hierro, de acero, pues un hierro doble T, de lo que conocemos, que se fijan en las vigas y columnas existentes en el edificio. Esto no se hace de una manera arbitraria, sino que justamente es no tanto una función de un ingeniero en telecomunicaciones, de un técnico en comunicaciones, sino de un ingeniero civil, en el cual tenemos que darle los datos de la antena, peso de la antena, cómo es la estructura de soporte, y en función de eso va a ser los cálculos correspondientes desde el punto de vista de cómo tiene que ser esta viga de apeo para el soporte de la antena satelital. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Por ahora no. No, vamos bien. Bueno, aquí vemos el caso del montaje de un reflector secundario. Aquí lo vemos, que lo está tomando una grúa. Y aquí tenemos los soportes del reflector secundario.
Observen el tamaño de la persona dentro de la antena. Aquí vemos el horn feed. Lógicamente esto requiere de mucha precisión, mucho cuidado. El reflector secundario tiene que estar bien posicionado en el foco de la parábola. Por eso requiere de mediciones permanentes con un teodolito, con una cinta métrica, verificar que no haya excentricidades y que esta parábola, este reflector secundario, esté correctamente ubicado en el foco. Aquí también veo más el detalle de la antena ya, inclusive con los soportes del reflector secundario. Bueno, el caso también de instalación de motores que se deben elevar con grúa. Los motores perfectamente trabajan a la intemperie, o sea, son para el trabajo en intemperie. Aquí el ejemplo del montaje de una antena con gajos de 3,70 m de diámetro. Bueno, como comentábamos recién, tenemos que hacer permanentemente un control cada vez que vamos colocando un gajo y armando la antena, verificar la distancia con respecto al eje de la parábola. Estos son todos datos que aparecen en el manual del fabricante de la antena sobre el procedimiento de armado. Bueno, el costeo de la obra. ¿Cómo repercute cada ítem? Esto es aproximado, es un estudio aproximado. El estudio de suelos es un 3,33%. La ingeniería de detalle de las fundaciones, es decir, donde iría la platea, un 2%. O sea, en el primer caso es el estudio del tipo de suelo, si es un suelo rocoso, si es un suelo arenoso, si es tierra húmeda, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo a eso, se va a hacer la ingeniería de las fundaciones, es decir, si hay el tipo de platea, si vamos a tener que tener pilotes sumergidos para aumentar la superficie de apoyo de la antena, construcción de la fundación, un 49,88%, las jabalinas, que esto es para puesta a tierra, 1,2%, cable de 50 milímetros cuadrados, un 2%, la soldadura cúpula aluminio térmica, 3,33%. No sé si conocen este tipo de soldadura, la cúpula aluminio térmica. No, particularmente no. Es una tipo de soldadura, o sea, uno coloca una jabalina, esa jabalina posee una ranura y por esa ranura pasa el cable de cobre y se coloca una solución que contiene cobre y aluminio. Se le da temperatura y eso se funde, es como que entra en combustión, se funde y se suelda ese conjunto, cable de cobre y jabalina. O sea, no es que, por ejemplo, tenemos un prisionero en la jabalina para ajustar el cable de cobre, sino que esta soldadura cupro-aluminio térmica
lo que hace es fundir el cable de cobre de puesta a tierra con la jabalina. Luego lo que es bandeja y la parte de cañerías, esto es para el transporte de la guía onda o cable coaxial desde la antena hasta la sala de comunicaciones, 1,56%. El tablero de corriente alterna, 1,66%. El rack para la colocación de equipos, 2,8%. Grúa para el pedestal, 6,65%. Grúa para el reflector, 16,13%. Estimado un día adicional de grúa, 6,15%. Y varios de montaje, 3,33%. Esto es, tengan en cuenta que aquí no se incluye la antena, o sea, esto es todo lo que es la adecuación del sitio para decir, bueno, aquí vamos a instalar la antena satelital. Esto puede variar, es un ejemplo típico, pero en todo lo que es la adecuación del sitio para colocación de antena y equipos, es común que la construcción de la platea represente un porcentaje muy elevado. Y ni pensemos en este caso cuando tenemos que utilizar la guía, la viga de apeo, donde puede ser una o puede ser dos o puede ser hasta 3 guías de apeo para montar la antena o la estructura, el soporte de la antena, mejor dicho, ¿no? Aquí vemos este diagrama de tortas donde justamente está representando esta tabla y que nos muestra justamente lo que representa cada uno de los ítems en la adecuación del sitio. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Por ahora no. Bueno, vamos al apuntamiento de la antena. Es decir, ya tenemos la antena armada e instalada y tenemos que apuntarla hacia el satélite. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Un inclinómetro, una brújula, que eso nos va a servir para hacer el ajuste grueso, digamos, de la posición de la antena. ¿Cómo tenemos el azimut y la elevación? Tiene que estar en el cálculo de enlace, en el link budget del satélite, en la comunicación satelital que vamos a realizar, nos tienen que dar cuánto es la elevación de la antena y el azimut. Tengan en cuenta que las antenas o está en la antena o está generalmente en la estructura de soporte, hay una posición que se corresponde para apoyar el inclinómetro y nos dice cuántos grados, en definitiva, es cuántos grados de este eje, el que está acá, que corresponde al foco de la parábola, cuántos grados está elevada. Y con la brújula, justamente, el azimut. Recordemos que es mirando hacia el norte, son tantos grados en sentido horario. Una vez que hicimos eso, que ya está posicionado la antena hacia donde está el satélite, tenemos que recurrir al analizador de espectro. Nuevamente, observen esto. Si bien el satélite tiene, si vemos el lóbulo de radiación de los satélites, tiene una área de cobertura bastante amplia, no tiene un pire constante, no tiene una intensidad de radiación constante en todas las regiones. Entonces, con el analizador de espectro conectado en la base de la antena, lo que tenemos que ir haciendo es corrigiendo la posición de la antena
de tal manera de encontrar el mayor nivel de señal del satélite. Tengamos en cuenta esto. Este es un trabajo bastante de mucha paciencia, porque recuerden que desplazamientos, por ejemplo, si el satélite está a 20.000 kilómetros, desplazamientos de 0,0055 grados equivalen a un desplazamiento en el extremo de 2 metros. O sea, por lo tanto, tenemos que realizar muy pequeños movimientos para optimizar la posición de la antena mirando al satélite. Por otro lado, es aquí donde la señal esperada es de menos 83 dBm y estamos recibiendo menos 86 dBm. Recuerden que esto es una diferencia muy importante porque de menos 86 a menos 83 son 3 dB menos y que es potencia mitad, es decir, estamos recibiendo y transmitiendo la mitad de la potencia. Entonces, si es menos 83 dBm, tiene que ser menos 83 dBm. ¿Alguna duda? Por ahora no. ¿Cómo hace ese analizador de espectro para recibir cómo? la señal? ¿Cómo hace ese analizador de espectro para recibir la señal que teóricamente va a recibir una parábola de 9 metros? ¿Cómo se compara lo que estoy Y recibiendo? porque, fíjate, esto viene, podemos tener dos situaciones. Una, recibir la señal del LNB. Esa señal la aplicamos al analizador de espectro. La otra Pero es ya utilizás la antena con el analizador. totalmente, no, Ah, aquí ok, este analizador de espectro es utilizando la antena, ok, listo. ¿sí? Gracias. O sea, cuando hacemos el azimut y elevación, ya es con la antena instalada. No, está bien, que pensé que era previo. Ok. No, para nada, para nada. Fíjate, armada la antena, ahí tenemos un aparato en bruto que está ahí y que hay que darle vida. Y lo primero que hay que hacer es darle una orientación desde el punto de vista de la parte física. Entonces, lo primero que se hace, tanto inclusive, esto sucede tanto en antenas satelitales como en un enlace a microondas punto a punto, donde los datos que se dan en el cálculo de enlace es de azimut y elevación. Eh, con un inclinómetro y brújula, fíjate que en un enlace de 20 kilómetros uno no ve la otra antena. O sea, está a 20 kilómetros de distancia y menos un satélite, pero acá 20 no ve la antena. Entonces, tiene que posicionar cada antena con un inclinómetro, nuevamente, y una brújula, de acuerdo a lo que te dice el cálculo de enlace. Y luego se alimentan las antenas con el equipo y ya desde el equipo tratamos de optimizar el nivel de señal, porque todos los equipos de radio tienen lo que se conoce el AGC, y el AGC tiene una relación directa con el nivel de señal recibido. Entonces, una vez alineadas las antenas físicamente, uno tiene que desplazarlas de tal manera que el lóbulo principal esté enfrentado de una antena con el lóbulo principal de la otra. Pensemos esto, muy importante. Lo que a una antena es el lóbulo principal, es de transmisión, para la otra antena ese lóbulo principal es de recepción. O sea, el lóbulo vale tanto para la transmisión como para la recepción. No sé Sí, si me siguen. sí. Es decir, si el ancho de haz es de 1 grado, bueno, imaginen que hacer que dos punteros láser, uno
en una punta y el otro a 20 kilómetros tenga que encontrarse en un punto. Bastante complicado. La alineación de antenas en microondas de 3-4 metros pueden llevar todo un día, 2 días, 3 días, tranquilamente. Depende de la mano también del técnico de altura. Y aquí también, en el apuntamiento, requiere de mucho arte y paciencia, en especial cuando ya tenemos que buscar la señal del satélite. En Primero apuntar la antena con inclinómetro y brújula y después recurrir al analizador de espectro. En microondas lo entiendo porque los dos están quietos, pero en el caso del Sí, satélite, en que la Tierra está en movimiento, ¿cómo hago para que siempre no, esté justamente, fijando al no, satélite? en los satélites de telecomunicaciones son geoestacionarios, es decir, tiene una posición fija. Con 3 satélites se cubre perfectamente toda la superficie terrestre. O sea, uno está apuntando a un satélite geoestacionario y una vez que lo apuntó, queda siempre fijo ese satélite. Es muy distinto, por ejemplo, muchas veces para eh, aplicaciones marítimas o para investigación o para hay satélites de órbita baja que giran alrededor de la Tierra a una cierta velocidad y entonces lo que hay que hacer es el tracking de esos satélites y se va conmutando de un satélite a otro satélite, haciendo justamente lo que habíamos visto en un principio. Uno puede o posicionar la antena fija o también hay un sistema de tracking que va ajustando permanentemente la posición de la antena. Depende de la aplicación, pero básicamente en los que nos centramos es en los satélites de telecomunicaciones que están en órbitas geoestacionarias. Significa que son satélites que están quietos, no se mueven, eh, están en sincronismo con el planeta Tierra. Es decir, si yo tengo un satélite acá en Buenos Aires, arriba de mi cabeza, a 20.000 kilómetros, siempre mañana, tarde, noche va a estar arriba de mi cabeza. Son satélites geoestacionarios. Ok, los que están en LEO, como los de Starlink, se van moviendo se van moviendo. Tienen exactamente, pero siempre tenemos cobertura. Eso es lo importante, que no tanto que se mueva con respecto a la Tierra, sino tener la cobertura. Porque si bien la antena, hay casos particulares, pero si bien la antena tiene ese ancho de haz, el lóbulo de radiación de los satélites es bastante amplio. Puede cubrir la superficie de un continente, por ejemplo. América del Sur, por ejemplo. Ok. Pero entonces el geoestacionario se va moviendo conjuntamente con la Tierra a medida Con que la yo... Tierra, exactamente, exactamente, exactamente. Ok. Pero, profesor, una consulta volviendo a a la pregunta que habían hecho antes respecto en la placa anterior, al analizador espectro. Eh, Acá. Correcto. La pregunta creo que se debió a que ese mismo analizador de espectro estaba antes, cuando uno No, decía acá, que había que no, hacer no, el estudio. claro, acá, Claro, la pregunta es, imagino que vamos a tener que ir con alguna antena eh, sí, totalmente, no, 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 acá, para poder ver las interferencias, más no, que no, nada eso, seguro, acá, antes de en poner todo la antena espectro, definitiva. tenemos que tener una antena, generalmente es una antena bocina, que nosotros la vamos orientando hacia la posición que tenemos que, vamos a orientar al satélite y damos vuelta alrededor de esa posición. O sea, este emisor de espectro, que el emisor de espectro es como si fuese un receptor de comunicaciones, tiene una sensibilidad perfectamente, podemos medir -90, -110 dBm,
tranquilamente. Lo que vamos a hacer es el analizador de espectro, conectarlo a una antena y con esa antena vamos a hacer el análisis espectral. La antena colocada sobre un trípode como el que tenemos acá y la vamos cambiando de posición para hacer ese relevamiento espectral. Pero cumplen aquí dos funciones. En el que coloqué acá es para hacer el análisis interferente, es decir, ver qué señales tenemos en la zona donde vamos a colocar la antena, y en otro caso es para buscar, La mejor alineación dicho, perfecta. para que mi antena reciba la mejor señal del satélite. Ok, Perfecto. ahora sí. Gracias. ¿Puedo interrumpir con una consulta más? Sí, Eh, Recién comentaba justamente la situación cuando se instalaban estaciones para satélites LEO, donde los satélites no siempre están fijos en un punto. Ahí juega muy importante, un rol muy importante, digamos, la calibración azimut, elevación de la instalación inicial. Porque ya, como vimos antes, un drift de un medio grado podría poner en jaque la comunicación. claro. Bueno, ¿Cómo? acá diferenciemos esto también. Lo que venimos explicando con estas antenas se fue más que todo enfocando a la antena orientada a servicios de telecomunicaciones terrestres fijos con satélites de órbita geoestacionaria, donde apuntamos la antena y ahí queda. Claro. Ahora, tenemos que analizar casos particular para las MEO, para las LEO, para las eh, órbitas helicoidales, o sea, las que giran en forma excéntrica. Hay satélites que giran, se alejan 32.000 kilómetros o más, 40.000 kilómetros, y vuelven y nos dan una información diferente para cada caso. Es decir, lo que vimos hasta ahora en todo esto son antenas básicamente orientadas a telecomunicaciones en órbitas geoestacionarias. Mi duda principal era qué equipamiento utilizaríamos, que también se puede aplicar a Geo, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Perdón, se habrán recortado un poquito. Digo, ¿qué equipamiento podríamos utilizar que también se podría, en instancia, aplicar para antenas para Geo en la calibración fina, No, fina que hacemos? básicamente es exactamente lo mismo. Lo que cambia es el sistema de tracking, que voy a tener que estar permanentemente buscando la señal del satélite e ir corrigiendo la posición de la parábola. Pero en esencia, lo que vimos con respecto a las diferentes, observemos esto, tenemos, digamos, 4 grandes grupos de satélites en diferentes órbitas. Cada satélite tiene su lóbulo de radiación con su PIRE. Por otro lado, nosotros tenemos estructuras de soporte satelital con su mecanismo de ajuste para tracking, para posicionamiento y los diferentes tipos de antena. Luego, cada aplicación va a requerir de todos los elementos que comenté una combinación en la manera de operar. Porque una cosa es el tratamiento para satélites geoestacionarios y otra cosa el tratamiento para de pronto satélites de órbita baja que pegan la vuelta en 140 minutos, o sea, es muy distinto. Perfecto. Pero Clarísimo, clarísimo. básicamente el equipamiento no cambia, es simplemente cómo combinamos los diferentes elementos para que se adecúen a los requerimientos que tengamos de comunicaciones. Perfecto, clarísimo. Gracias.
Bien. Luego vamos a empezar a ubicar la señal del satélite. Tengo que estar básicamente con respecto a la señal satelital. Este es un valor referencial. Tratar de estar 30 dB por encima del piso de ruido. De todos modos, esto va a estar muy relacionado. Recuerda que en un principio hablamos del BERT, de la tasa de error. Justamente nosotros podemos hacer esta medición para determinar la calidad del enlace. Bueno, se puede dar, o sea, aquí tenemos lo que va a suceder. Esto es como si fuese, ¿se acuerdan del diagrama espectral que vimos en un principio o el pattern de radiación? Donde tenemos el lóbulo principal y tenemos los lóbulos secundarios y los puntos de señal nula. Lo importante siempre es que, acá lo dice claramente, ubicar el lóbulo principal de acuerdo a la elevación que nos está indicando el link budget, el cálculo de enlace. O sea, puede ser engañoso que estemos trabajando en algún lóbulo lateral y no trabajar en el lóbulo principal de la antena satelital. Bueno, aquí el tema del apuntamiento, lo que veníamos comentando. El detalle de en las antenas con reflector secundario es el ajuste de el reflector secundario. Aquí tenemos unos tornillos. El detalle, esto nos va a permitir, por un lado, mejorar lo que es la intensidad de radiación del lóbulo principal, porque si este lóbulo, este subreflector, está desenfocado, o sea, armada la antena, tenemos que hacer el ajuste fino del subreflector. Por dos motivos. Esto nos va a permitir, en cierta manera, configurar el lóbulo de radiación. ¿Qué implica esto? Tener lo que, observen, lo que no sale por el lóbulo principal, sale por los laterales. ¿Por qué? Porque la potencia de salida del equipo es una. O se distribuye en lóbulos laterales o se concentra en el lóbulo principal. Por lo tanto, en las temas Cassegrain o Gregorian, el ajuste del subreflector es importantísimo para obtener esta mejora de performance en el patrón de radiación y tener un ancho de haz de acuerdo a lo que indica el fabricante, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos. No sé, alguna pregunta para hacer. Les comento, esta presentación va a estar en la carpeta compartida. Les voy a subir un ejemplo de Size Survey, una planilla. Es una planilla real, pero es un ejemplo porque cada empresa tiene su propia planilla de relevamiento. Y también les voy a estar subiendo lo que sería el trabajo práctico que tienen que hacer, que lo tienen que entregar de aquí a 15 días aproximadamente. Es individual, no es en forma grupal. Y bueno, creo que la semana que viene tienen, no sé cuál es la siguiente presentación, pero de todos modos, por más que la clase haya terminado hoy, pueden enviarme email o pueden enviarme WhatsApp, porque estamos en el grupo, por cualquier consulta, lo pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente. Ok, si puede volver a subir la PPT de la clase, de la primera clase también, porque no está dentro de los PDF que estaban, de los 7 que están en la carpeta. Claro, yo tampoco lo veo eso. No Yo veo está en solo,
Solo veo los cielos No, como No, es un drive, está en el drive. estuvo al clase principio, pasada. pero no se ve más. Yo por lo menos no lo vi más. Al No, principio estuvo y sucedió lo desapareció. siguiente. Sucedió lo siguiente. Yo creé en mi disco rígido la carpeta que voy a compartir. Yo actualicé la carpeta en mi disco rígido, pero no la actualicé en el drive. Ok, Eso fue lo que pasó. Pero listo. bueno, entre hoy y mañana tienen las dos presentaciones, la del martes pasado y la de hoy, Y el TP. y subo el TP también. Calculen que el TP podrá estar antes del lunes, está subido con todas las consignas, y también esta planilla del self-survey y algo más de información que puedo llegar a subir referencial con respecto a al curso. Y bueno, espero que les haya sido útil, que se hayan clarificado algunos conceptos. De todos modos, vuelvo a repetir, ningún inconveniente en que me envíen una consulta por email, una consulta por WhatsApp. De todos modos, como tengo armado el grupo de todos los participantes, cualquier pregunta individual, yo la voy a responder al grupo, porque esa respuesta individual, cuando yo respondo, no va a identificar a quién preguntó, pero esa duda puede ser también la duda de todos los del grupo. Una pregunta. La- por lo que entendí, me parece que lo más eficiente sería tener en el Feedhorn el NDA y el book directamente acoplados para Sí, evitar pérdidas. totalmente. Hay diferentes configuraciones. En algunos casos, inclusive, por ejemplo, en las Cassegrain o en la Gregorian tenemos el Feedhorn, y en la parte posterior, inmediatamente, tenemos el book, o es un sistema de guía ondas que ya tiene un circulador incorporado. Un circulador es como si fuese un filtro que ya separa las señales que son de la etapa de potencia con respecto a la señal del receptor, de tal manera que la etapa de potencia no daña al receptor. Ese circulador es un filtro, Ok, pero está todo en la parte posterior de la antena. Tengan en cuenta lo siguiente, que en la parte de alta frecuencia, menos las guías de onda, pero lo mismo, tanto la guía onda como el cable coaxil introducen una gran atenuación en dB por metro. A mayor frecuencia, mayor atenuación. Entonces, en muchos casos se reemplaza el cable coaxil por la guía onda, que tiene menor atenuación, pero igual, una guía onda de 100 metros atenúa la señal. Y más pensemos en la señal que llega del satélite. No podemos tolerar encima la atenuación de la guía onda desde el Feedhorn hasta el receptor. Entonces se coloca todo en la parte, o sea, hay o si es de foco primario, se coloca todo en el foco de la parábola. Pero eso nos trae el problema del bloqueo por iluminador. sí, La otra posibilidad es colocarlo en la parte posterior, eh, acoplado al Feedhorn. Puede estar directamente acoplado o puede haber, como vimos en la presentación, interconectado por una guía onda flexible de 80 centímetros, depende, 90 centímetros, 1 metro aproximadamente. ok. Y la otra pregunta, cuando yo estoy apuntando a un satélite, ¿qué dimensión tengo para pegarle? ¿1 kilómetro? Porque si es tan sensible Justamente, bueno, ahí es muy importante, fíjate, por un lado, es importante que cuando se haga el cálculo de enlace, perfectamente tengamos los datos de azimut y elevación. Y es el primer ajuste que vamos a hacer desde el punto de vista del hardware, podemos decir. Es decir, a la antena la apuntamos con esa inclinación y con ese azimut. Exactamente. Y luego vamos a la segunda etapa. Con el aislador de espectro vamos a tratar de ubicar al satélite con la mejor intensidad de la señal. ¿Cómo lo identificamos? Y bueno, sabemos cuál es la frecuencia de trabajo, fundamental.
Luego vamos variando la posición de la antena hasta tratar de obtener el mejor nivel de señal. ¿Cuál es el mejor nivel de señal? Y bueno, el que obtuvimos por cálculo de enlace. Si es menos 98 dBm, si es menos 98 dBm, no es lo mismo que menos 101. Por más que parezca del orden del 5%, recordemos, 3 dB es potencia mitad. Sí. Si me faltan 3 dB, es potencia mitad. Eso es fundamental tenerlo en mente, incorporado, de que no podemos tolerar que nos digan, no, quedó bárbaro, quedó bien. En lugar de menos 89 tengo menos 93 Pero o menos ese 92. No, círculo no, 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 no. Hay algo que está mal. Estoy trabajando con un lóbulo secundario seguramente. pero ese círculo ideal del satélite al que le estoy apuntando, ¿de qué dimensiones estoy más o menos estamos hablando? ¿1 metro, 10 metros, 1 No, kilómetro? vos decís, ¿a qué te referís? ¿La cobertura del satélite? Claro, el mejor, yo le estoy No, apuntando, la cobertura del satélite puede ser perfectamente, te doy un ejemplo, la superficie del continente americano, del continente de Sudamérica, por ejemplo, en satélites geoestacionarios. Satélites geoestacionarios. ok, ilumina todo lo que es Latinoamérica, Exactamente. De pero si yo le estoy acuerdo, apuntando, vos me decís que si me corro 2 metros estoy perdiendo ya y ganancias. totalmente, totalmente. ¿Cuán- Tenemos que tratar de apuntar al satélite para obtener, de acuerdo a la posición en que estamos, la mejor intensidad de señal. pero ese centro que me da la mejor intensidad, ¿de cuánto estás hablando? ¿1 metro? ¿10 metros? Em, Eso es, Dependiendo me imagino que es dependiendo del satélite. claro, pero tengamos en cuenta, justamente, nosotros tenemos un azimut y una elevación que me va a indicar para esa posición, pues yo tengo que tener la posición donde voy a ubicar la antena. Para esa posición donde voy a ubicar la antena, para ese satélite, me va a decir una elevación y un azimut. Sí, sí, eso lo tengo claro, pero yo estoy con un arco y flecha, estoy tirando a un centro. ¿De cuánto es ese centro? Perdón, profe, tal vez mi pregunta No, le ese responda la centro, pregunta de Jorge. ¿Puede ser que si yo me muevo 2 grados ya salto al satélite de al lado? para esa configuración satelital, Un no, yo estoy geoestacionario. apuntando, no, es que puedo estar apuntando a un satélite que no tiene nada que ver con mi red, digamos. Por eso, yo quiero apuntar a un satélite A. Si yo la posición a la que yo debería apuntarle me muevo 2 grados, ya estaría Me saltando estoy yendo a otro lado, al satélite totalmente, al lado. totalmente. Tengamos en No cuenta, sé si con eso responde más o Claro, menos pero la pregunta de Jorge. con los 2 grados, Pablo, ya te fuiste 60 kilómetros, por más o menos 70 kilómetros, sí, como el sí, ejemplo sí, que hizo él. sí. Yo lo que digo es a cuánto tengo que apuntar. Si yo estoy haciendo todo bien, ya direccioné ángulo y azimut, ¿cuál es el centro que me da la mayor ganancia para mi Lo antena? voy a ver Lo justamente voy a ver en el analizador de espectro. con el nivel de señal, ya ahí voy a tener que hacer pequeños ajustes para tratar de encontrar, porque ya tal vez con el ajuste físico la pegamos y nos dio exactamente menos 92 dBm que me dice el cálculo de enlace. Pero tal vez con ese apuntamiento físico que hicimos, no tenemos ese nivel de señal. Y ahí tenemos que ir, sí, con el ajuste fino, desplazando la posición de la antena, pero no de una manera brusca, sino que tiene que ser un ajuste fino de tal manera de obtener ese nivel de intensidad de señal que está marcando el lead budget, el cálculo de enlace. Ok.
Les voy a subir también, tengo una nota técnica sobre apuntamiento. Lo voy a subir también, así lo tenemos como referencia. Bueno, espero que les haya sido útil el curso, que se haya aprovechado. Muy Y bueno. también les deseo éxitos en las futuras presentaciones. Muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.